Gracias hermano, gracias. Bueno, yo debería haber estado parado aquí hace 2 semanas atrás, pero el Señor quiso otra cosa. Bueno, todos saben, o la mayoría sabe que Constanza tuvo un tema de salud ahí. Ahí está la Constanza. Así que por indicación de Nelson la llevamos a la urgencia, pero gracias al Señor todos sus exámenes salieron buenos. El pediatra también la revisó al día siguiente. Y bien, pues ahí está la Constanza. Todavía tenemos que ver un examen adicional, pero estamos confiados en que el Señor está sobre ella. Así que gracias por sus oraciones. Aprovecho de agradecer porque sé que estuvieron también preocupados y orando al Señor. Bueno, y en estos breves minutos que quedan, quiero compartirle a ustedes algunas notas que tengo de la palabra, pero vamos a orar primero. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Te pido, Señor, que me ayudes con mis nervios, a veces que pueden haber, pero, Señor, quiero que te glorifique, Señor, en esta palabra. Ha sido hermoso con mis hermanos compartir las alabanzas, los testimonios, acá de estos jóvenes que estuvieron participando de esta jornada maravillosa. Y quiero pedirte, Señor, y como ya te lo he pedido, pero ahora junto a mis hermanos, que tú seas, Señor, dándonos sabiduría a todos nosotros. No solamente a mí que tengo que exponer, sino que a todos nosotros, los que reciben la palabra, que podamos analizarla en nuestro corazón con la guía de tu Espíritu, no con sabiduría humana. Señor, te pido que, con mucho temor, que me ayudes a compartir lo que está en tu corazón para mis hermanos. Así es que te doy gracias por esta instancia, el privilegio que tengo de estar acá. Siento que no lo merezco, siento que debería estar yo de los primeros escuchando acá lo que se van a compartir. Pero gracias, Señor, porque tu fidelidad, como decía aquí también, no es por nosotros que estamos aquí, es por ti, por tu sola gracia y misericordia. Así que alabamos tu nombre y que tú nos sigas guiando, Señor, para comprender más tu palabra y ser más cada día parecido a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos compartiendo sobre el libro de Romanos, ¿no es cierto? Vamos a empezar el capítulo 6. Voy a leer la versión, nueva traducción, la NTV, esa. Viviente, por si acaso. Y haciendo un repaso, ¿no es cierto? Este es un libro que escribió Pablo y es un libro que, una de las cartas más hermosas e importantes, no sé si sería importante, pero donde se expone de una manera magistral, diría yo, no sé cuál sería el adjetivo que podríamos decir, donde se comparten verdades fundamentales para nosotros, ¿no es cierto? Aquí es el evangelio puro de por qué. En realidad, ¿por qué hacemos y estamos en lo que estamos? ¿Por qué estamos aquí? Y es solamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Expone en los primeros capítulos el corazón del ser humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la culpabilidad del ser humano? ¿No es cierto? De que nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado, y dice, expone Pablo acá que esto es para los gentiles, pero también dice que para los judíos, no porque los judíos digan que ellos tienen la ley, ellos están exentos de esta condición. Entonces, al final Pablo expone y dice, no es que estemos los que están con la ley o los que están sin la ley. O sea, el que está sin ley va a perecer, y el que tiene la ley, dice, pues la ley al final va a ser juzgado. Y al final les pone un dilema muy grande, dice, porque habla de la circuncisión, ¿no? Dice que la circuncisión, ¿no es cierto?, esta señal que tenía el pueblo de Israel, que los categorizaba, ¿no es cierto?, como parte del pueblo, decía, bueno, si tú confías en la circuncisión, bueno es la circuncisión para el que cumple la ley. Pero el problema es, ¿quién puede cumplir la ley? ¿No es cierto? Entonces al final Pablo dice, todos estamos en la misma condición, pero la gracia de Dios
dice más adelante, se ha manifestado en estos días. La justificación del ser humano ¿es por la ley o no? Es por la fe, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y Pablo viene diciendo que se ha manifestado la gracia sobreabundante, dice, donde abundó el pecado, porque la ley fue introducida para mostrar al ser humano, eso es lo último que decía Claudio en su última predicación, para mostrar que había mucho pecado. Ninguno de nosotros podía vivir delante y pararse delante del Señor y decir yo estoy exento de pecado, ¿no es cierto? Pero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en el capítulo 6, Pablo empieza a hacer una pregunta. Lo voy a leer en la NTV. Dice, ahora bien, después de toda esta exposición que hace Pablo, ¿deberíamos seguir pecando entonces para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esta es una pregunta muy interesante, una pregunta que tiene quizás una lógica, ¿no? Como se nos ha revelado de que la gracia del Señor viene porque porque había mucho pecado, entonces, bueno, sigamos pecando para que la gracia del Señor se siga manifestando. Eso lo dice en el capítulo 5, porque voy a leerlo de nuevo, capítulo 5, verso 20. Dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba, o como dice la Reina Valera, sobreabundó la gracia maravillosa de Dios. Y es verdad, la gracia de Dios, si nosotros meditáramos un poco, la gracia de Dios es tremenda. No hay corazón que la gracia de Dios no pueda cubrir, aunque el corazón esté en lo más profundo de los pecados. Él hace, y Él siempre ha hecho, la invitación a todo aquel que quiera venir a Él, dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Quiero hacer unos versos paralelos para hablar de esta gracia del Señor. En Apocalipsis 22, 17, leemos: el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, esto es una invitación para todos. Todos los que tengan sed, vengan. Y todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Es una expresión de la gracia del Señor. Siempre está en su corazón, y aquí estamos viendo en Apocalipsis, al final ya de la película, el Señor dice, vengan todos, beba el que quiera, gratuitamente, porque la gracia es eso, lo que nosotros no nos merecemos por nuestra justicia, es algo gratuito, que el Señor, gratuito para nosotros, pero que costó para el Señor lo más preciado, que es la muerte de su Hijo, pero para nosotros es algo gratuito. En Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. O sea, el carmesí, la escarlata son expresiones de un rojo intenso, intenso. Yo no sé si le ha pasado a usted que alguna vez se le ha manchado su ropa con una gota de sangre. ¿Cómo es eso para sacar una manchita así chica? Es muy difícil. Hay que inmediatamente, ¿no es cierto?, dicen poner agua oxigenada, hay diferentes situaciones, pero imagínense una polera entera manchada de sangre. Muy difícil sacar una mancha de sangre, ¿no? Pero el Señor, la gracia maravillosa del Señor, puede cubrir cualquier pecado. Y eso es algo tan hermoso que la gente tiene que saber. Es que yo soy muy malo, yo he hecho tantas cosas, pero la gracia del Señor está por sobre eso, por sobre eso. No hay pecado que tú y yo podamos haber cometido en nuestro pasado que el Señor no perdone. ¿No es cierto? Amén. La gracia del Señor es maravillosa. Es abundante para darnos una nueva vida, no importa los pecados que hayamos cometido. Sin embargo, voy a leer 1 de Pedro,
del 1 al versículo 1, desde el 13 en adelante. Sin embargo, Dios nos llama ahora a vivir una vida santa. Verso 13 de 1 de Pedro 1. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, ¿no es cierto? Esa vida donde estábamos nuestros pecados, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, la pregunta de Pablo, entonces volvemos al versículo 1, ¿no es cierto? Pone en evidencia el razonamiento humano, ¿no es cierto? Pero por tanto, como es humano, es erróneo respecto a la gracia del Señor. Y aquí algo muy importante, porque hasta hoy en día, de repente en nuestras congregaciones o en otros ámbitos, se tiene una percepción equivocada de lo que es la gracia de Dios. Porque Pablo aquí es muy enfático. Nosotros nos vamos a aprovechar de esa gracia para seguir viviendo como vivíamos antes. No, ¿no es cierto? Por eso Pablo es enfático. No, en ninguna manera, dice. No podemos tomar ventaja, querido, de la gracia abundante para poder seguir viviendo en el pecado. Es como, aquí voy a hacer una analogía, es como, imagínense ustedes que están en una universidad o en el colegio y el profesor les dice, ya, la próxima semana va a haber examen, y es tu examen final. ¿No es cierto? Y uno se prepara, ¿no es cierto? Pero después el profesor se acerca a ti y te dice, yo te voy a pasar, te voy a pasar. Como tú, si tú te equivocas, aunque tú te equivoques y te vaya mal, no estudies, no te preocupes porque yo te tengo asegurado que te voy a pasar de curso. Y se va el profesor. Que a una semana, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría o qué opinarían ustedes de este alumno si, por ejemplo, él pensara, ¿y para qué voy a estudiar entonces? Estudio en total, me va a ir bien. Y intencionalmente, aquí hablábamos de ser intencionales, ¿no es cierto? Nos decía Lizeth, pero yo intencionalmente no estudio y trato de hacer todo lo posible para reprobar. Total, el profesor me dijo que me iba a asegurar la nota, ¿no es cierto? ¿Qué opinarían de una persona así? No es la actitud correcta. Entonces, así como ese joven, ¿no es cierto? O esa joven entendió mal el mensaje quizás del profesor, así también nosotros no debiésemos aprovecharnos de esa gracia maravillosa de Dios para continuar o para volver o para intencionalmente decir, yo no voy a hacer esto porque así se va a manifestar la gracia del Señor de nuevo y me va a volver a perdonar. Ese no es el espíritu, queridos, que yo por lo menos entiendo en la Escritura. Y lo que Pablo dice, bueno, también leímos un versículo de Pedro, que debe ser nuestra actitud frente a la gracia del Señor. Dice más adelante que nosotros hemos muerto al pecado. Eso lo vamos a ver en el verso 3 y 4. Y al contrario, dice, al contrario, no debemos vivir así, sino vivir para lo que es recto. Vamos a 1 de Pedro 2, y ahí vamos a retomar después Romanos. 1 de Pedro 2, 24. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros, mira lo que dice ahí, podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Amén. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿pero para qué? ¿Para vivir en el pecado, como decía Romano? No, para vivir para lo que es recto. Ahora vamos a Romanos 3, capítulo 6, verso 3.
Entonces, después de la respuesta enfática de Pablo, no, ¿no es cierto? Por supuesto que no. El verso 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, miren lo que dice aquí, podemos vivir una vida nueva. Entonces, aquí está hablando del bautismo. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El bautismo es el acto de fe en el cual el creyente, ¿no es cierto?, y discípulo que ha creído en el Señor, se compromete. ¿No es cierto? Una muestra de compromiso y se hace públicamente, ¿no es cierto?, en compañía de los hermanos. Pero además, en el bautismo ocurre otra cosa. Mediante el bautismo, el nuevo creyente experimenta una transformación para, como dice ahí, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ocurre algo en nosotros para poder vivir esa vida nueva. ¿Cómo es posible esto? El verso 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, o sea, estamos hablando del bautismo, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo para que el pecado, ¿qué dice ahí?, perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos, más aún dice, liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que en el bautismo nos unimos a Cristo, ¿no es cierto?, en su muerte. Nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿no es cierto?, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, hermano, perdiera su poder. Ya no somos esclavos del pecado. Esto es algo que tenemos que creerlo con todo el corazón, porque hemos sido transformados, como decía anteriormente, para poder vivir esa vida nueva. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos tanto problema con el pecado entonces? Y seguimos pecando, y nos seguimos equivocando, y seguimos a lo mejor en las mismas luchas. Y pareciera a veces que no avanzamos como quisiéramos. Bueno, vamos a ir desarrollando un poco la idea. Pero lo que yo quiero decir aquí es que el Señor nos revela que hemos sido liberados del pecado. Y el poder que había sobre nosotros, el poder que tiene atada a muchas personas que no conocen a Cristo, que están en ese reino de tinieblas y que no pueden salir de su pecado, aunque ellos quisieran. Para todo aquel que se une a Cristo, muere, se une a Él en su muerte, dice aquí la palabra que el pecado sobre esa persona pierde su poder. Amén. Y el verso 9 dice, y estamos seguros de eso. Seguros de eso. Usted tiene que estar, usted y yo, seguros de eso. ¿Por qué tenemos que estar seguros de eso? Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Amén. La muerte de Cristo, la muerte, pero la resurrección, mostrando que Él venció a la muerte, nos muestra ese hecho histórico y nosotros debemos creerlo. Dice la palabra que si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Somos dignos de que la gente se compadezca, estos pobrecitos ilusos que creen que tendrán algo después de la muerte, o no sé. Pero y yo se lo he discutido a veces con algunos colegas del trabajo, la resurrección de Cristo es algo comprobable. Cuando a ti te pregunten, ¿cuál es la evidencia? Busca en la historia
La historia está llena de documentaciones, la misma palabra, partiendo por la palabra. Pero si la gente no cree en lo que dice la palabra, bueno, busca en los escritos de historiadores antiguos que vieron a Cristo resucitado. ¿No es cierto? La gente lo puede buscar. No solamente porque yo le puedo decir, no, es que yo siento a Cristo aquí en mi corazón. ¿No es cierto? Pero eso es algo tan subjetivo para una persona que no quiere creer. Pero la ciencia y la historia no han podido, nadie, refutar las contundentes evidencias que hay de la resurrección de Cristo. Amén. Hay una película que una vez se compartió eso, del caso de Cristo. Yo se lo recomiendo, ese libro, El caso de Cristo. Habla de eso. Amén. Su resurrección rompió con el poder de la muerte y con esto del pecado. La muerte y el pecado, explica Pablo aquí, están muy relacionados. Y eso es lo que hablaba Claudio la semana pasada, hace 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás. Recordemos lo que dice Romanos 5 sobre la relación que hay entre la muerte y el pecado. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, aquí se está hablando de la comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, ¿qué dice ahí? El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 5:17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben, porque todos los que lo reciben, eso viene algo que uno tiene que también recibirlo, ¿no es cierto? Es un regalo. Aún más grande es la gracia maravillosa. Porque todos los que la reciben vivirán, mira lo que dice ahí, vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. La victoria sobre el pecado la tiene todo aquel que recibe esa gracia y vive en esa gracia. Por medio de un solo hombre. Eso no es por nuestra fuerza, porque yo tenga un gran poder de voluntad, ¿no es cierto?, de dominio propio. Es por medio de Jesucristo. Entonces Pablo también acá explica el efecto que tuvo la muerte de Cristo sobre el poder del pecado. Vamos al verso 10 de Romanos 6. Cuando Él murió una vez, una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Me gusta esa palabra, quebrar el poder del pecado, algo que estaba ahí rígido, que nadie podía, pero el Señor quebró con su muerte el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes. Y aquí hay como un punto de un cambio en la prédica, en la exposición de Pablo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Anteriormente hablaba sobre hechos, cosas objetivas, ¿no es cierto? Fuimos unidos a Él en su muerte. Eso lo vimos. Fuimos sepultados con Él en el bautismo. Morimos al pecado, dice. Morimos al pecado. El pecado perdió su poder en nuestra vida. Más aún, que dice también, fuimos liberados del pecado. Y con la capacidad de vivir para lo que es recto, como también lo leímos. Pero ahora, y aquí viene la aplicación para nosotros. ¿Usted cree todo lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Amén? ¿Que hemos sido liberados del pecado? ¿Amén? ¿Que el pecado no tiene ya poder sobre nuestra vida? ¿Amén? ¿Que podemos vivir una vida nueva, una vida santa? Amén. Así también ustedes dicen. Ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Yo pregunto, ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo me considero yo? Me pregunto yo mismo. ¿Cómo nos consideramos frente
a la lucha que tenemos todos los días. Aquí es maravilloso estar, ¿no es cierto?, el domingo cantamos alabanza, pero el lunes viene el trabajo para muchos, otros están en sus casas, el dueño de casa, los que están estudiando, y viene una vorágine de información y de principios que batallan contra nosotros, ¿no es cierto? Hay una alabanza que habla, sumérgeme en el río de tu espíritu, y dice, mi armadura se ha desgastado, y hay veces que venimos así delante del Señor, destruidos, con golpes, y el Señor de su misericordia, ¿no es cierto?, nos vuelve a levantar, pero pareciera que es difícil. Pero nosotros tenemos todas las herramientas para poder vivir una vida como el Señor nos pide, ¿no es cierto?, una vida santa. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un circo, ¿sí o no? Hay una analogía muy hermosa de una persona que fue a un circo y vio ahí que había un elefante. Y el elefante estaba ahí en el circo, un tremendo animal, ¿no es cierto? Y él estaba encadenado, tenía un grillete en una de sus patas, pero curiosamente el grillete estaba atado a una estaca de madera apenas clavada en el suelo. Y el elefante ahí estaba, no se movía. Y uno se pudiese preguntar, ¿y cómo el elefante, con toda la fuerza que tiene de salir arrancando, estaba ahí, en esa carpa, la carpa de circo, ¿no es cierto? Ustedes saben que no tiene mucha protección. El elefante podría salir, ¿no es cierto?, de ese lugar. A lo mejor en algunos circos son hasta maltratados, ¿no es cierto? Tienen que estar soportando una que otra funciones, ¿no es cierto? Y estar ahí, el pobre elefante, le da tanta la pata y no sé qué, y la trompa, y la gente aplaude. Y el elefante podría ser libre. Pero ¿qué pasa? Eso es algo, una cosa que se llama un comportamiento aprendido. Porque él, cuando fue pequeñito, un elefante bebé, lo amarraron a esa misma cadena y con una estaca así, donde él realmente no podía escapar. Si él, como era chiquitito, se trataba de escapar y tiraba la cadena, y tiraba la cadena, y tiraba, pero llegó un tiempo en que dijo, yo no me puedo liberar de esto. No me puedo liberar. Y él entendió de que ese era su lugar y de que tenía que estar a 1 metro de esa estaca encadenado. ¿Me entiende lo que yo le quiero decir? Porque ahora ese elefante podía salir, era libre, tenía toda la potencialidad. Muchos de nosotros, y yo a veces hasta yo me incluyo, hemos vivido de esa manera, pensando que no nos podemos liberar de algo cuando el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres, hermano. No pienses tú que no puedes salir de esto, que tengo las mismas luchas de siempre. Mi trabajo es un infierno, mi jefe o lo que sea, y yo tengo una ira dentro y exploto y soy así. Pero hermano, tú y yo hemos sido liberados del pecado. Tenemos que apropiarnos de estas verdades. Y esta triste historia de este elefantito, muchos de nuestros hermanos la repiten, la hemos repetido y unos todavía la siguen repitiendo. El Señor nos ayude. Amén. Dios nos ha dado toda la capacidad para ser victoriosos. No vivamos como esclavos, sino como lo que somos, libres por medio de Cristo. Y ahora vienen recomendaciones de Pablo, verso 12. No permitan, o sea, más que recomendaciones son mandamientos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, ¿qué hay que hacer? Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo
¿Para qué hay que usar el cuerpo ahora? Nuestro ser entero, como un instrumento para hacer lo que es correcto ¿para qué? ¿Para la gloria mía, que soy el súper cristiano? Para la gloria de Dios. Amén. No permitamos, dice ahí, no dejemos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo que te toca a ti. Dios te liberó del pecado. Dios me liberó. Eso no lo podías hacer tú. Imposible. Pero ahora viene lo que nos toca a nosotros. Y Dios sería súper injusto si nos pidiera algo que es imposible que hagamos. Es posible, pero no por nosotros mismos, querido. Si tú y yo nos tomamos día a día, Pablo decía en otra parte, cada día yo muero, ¿no es cierto? Porque las cosas en el reino funcionan así, en dos dimensiones. El Señor hace lo primero, lo que yo no puedo hacer, pero después a mí me toca, en compañía con el Espíritu Santo, cada día dar la batalla. Y si me caigo por alguna razón, me vuelvo a levantar para la gloria del Señor. Amén. Nos fortalecemos en Él. Él ha derramado, también lo leímos hace un tiempo atrás, su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Y ese Espíritu es el que nos lleva a vivir esta vida en victoria. El verso 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Nuestro amo es Jesucristo. Antes servíamos al pecado, servíamos al mundo, servíamos a lo que, no sé, al príncipe que gobierna este mundo. Pero ahora Él ha perdido su poder, ¿no es cierto? Porque Cristo lo venció y cuando tú y yo nos unimos a Cristo, venimos a participar junto con Cristo de esa misma victoria. Amén. Nuestro amo ahora es Jesucristo. En Él tenemos que poner nuestra mirada. Quiero finalizar con Hebreos, un versículo que está en Hebreos 12, 1, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cómo dice? Despojémonos. Lo que dice ahí, quitémonos todo peso que nos impida correr. Qué difícil es cuando usted trata de correr con peso. No sé si usted ha hecho esa... correr y después quitarse esa mochila y sale uno pero corriendo, pero a todo lo que da. No permitamos que el pecado nos impida correr la carrera que tenemos por delante. Si no dice, despojémonos de todo peso. No tienes por qué llevar ese peso. Porque Cristo venció, porque Cristo te hizo libre, porque Cristo venció a la muerte, porque Cristo hizo que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Despojémonos, por lo tanto. Como ese elefantito, ¿no es cierto? Que tiene todo para salir. Nosotros tenemos todo para salir huyendo del lugar donde estamos, a lo mejor, donde a veces nos sentimos rodeados. Aquí no tengo que estar. Yo no soy de este lugar. Me voy. No pertenezco aquí. Yo pertenezco a Cristo. Amén. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Bueno, eran estas las meditaciones que tenía y bueno, yo espero que el Señor pueda seguir haciendo que su palabra nos haga crecer aún más. Quizás son tan insondables estas verdades, que el Señor nos ayude. Yo siento que di un pincelazo así tan pequeñito, pero que el Señor nos ayude por su Espíritu Santo a seguir estudiando su palabra. Hermano, no deje de estudiar Romanos. Ojalá lea otra vez del 1 hacia adelante y llegue hasta el 6. Ver que esto es una carta maravillosa, magistral, de cómo el plan de Dios se va
se va revelando. Y desde la eternidad, desde el menos infinito, como diría un matemático, al más infinito. Siempre estuvo en el corazón del Señor. Revelar su gracia maravillosa. Así que aprovechemos esa gracia maravillosa, pero no para continuar, como decía, vamos al inicio, sino para proseguir adelante. Porque la gracia del Señor es infinita. Pero ahora vienen otras personas que tienen que disfrutar esa gracia. No es para que yo vuelva otra vez a disfrutar y estar en ese manantial, en el punto cero. Hay que avanzar, hay que seguir adelante. Yo tengo que ser esa fuente, o sea, es Dios a través de mí, para que otros puedan también beber. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.